Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Amigos, bienvenidos al extraordinario mundo de la salud. En el programa de hoy abordaremos un tema crítico que afecta a millones de personas que tienen diabetes mellitus, el famoso pie diabético. ¿Qué es esto? ¿Cómo se produce? ¿Qué condiciones puede desencadenar? Pues básicamente el impacto tremendo que genera en la vida de estos pacientes que tienen diabetes mellitus. Una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro país. Vean ustedes que al menos 400,000 casos nuevos de pie diabético han sido calculados que se producirán este año en todo el planeta. Hoy, junto a Michelle Villasís, expertos en el tema, hablaremos sobre este importante tema de salud desde la visión médica, científica, pero también desde la visión humana. Michelle. ¿Qué tal a todos? Qué gusto que nos acompañen. Como lo dijo Esteban, hoy vamos a hablar del pie diabético. ¿Usted sabía que es la principal causa de amputaciones en las extremidades inferiores? ¿No? Por eso hoy conoceremos medidas de prevención, cuidados, asepsia para nuestros pies. Invitamos a todos a que nos acompañen y nos escriban. Estamos en Twitter como @mundosaludec. También nos encuentran en YouTube. Comencemos. Pues el pie diabético es una complicación común y grave de la diabetes que se produce cuando se dañan los nervios periféricos. Esto causa una neuropatía diabética y los vasos sanguíneos pueden producir isquemia. Esto de aquí debido a los altos niveles de glucosa que circulan en nuestra sangre al tener diabetes. Esto durante un largo tiempo puede resultar en una variedad de problemas, incluyendo úlceras, infecciones, deformidades y en casos graves puede llevar inclusive a la necesidad de amputar uno o ambos pies. En términos generales de alcance mundial, según la OMS, se estima que alrededor de 422 millones de personas en todo el planeta tienen diabetes y hasta el 25% de estas personas podrían desarrollar pie diabético en algún momento de su vida. Además, más del 80% de las amputaciones de los miembros inferiores en personas con diabetes tienen que ver con estas úlceras que nosotros le agrupamos como pie diabético. Vean ustedes que el pie diabético es una complicación grave y afecta a 1 de 4 personas que tienen diabetes a nivel mundial. Cada 30 segundos podría ocurrir una amputación de un miembro inferior a causa de esta condición y por eso es importante hablarlo. El pie diabético puede ser causada por varias razones, pero la principal es esta famosa neuropatía, que es básicamente la alteración de los nervios. Puede ser isquemia y puede causar esto mayor susceptibilidad a que las bacterias colonicen y se infecten. En nuestros países, los grupos más desfavorecidos de los pacientes tienden a tener las tasas más altas de las complicaciones en relación a la diabetes, debido seguramente a la falta de acceso a la atención oportuna por la diabetes, una baja en la educación sobre el manejo de la enfermedad. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una atención adecuada, hasta el 85% de estas amputaciones relacionadas al pie diabético podían ser prevenidas. Es importante entender que el pie diabético tiene algunas clasificaciones. Entre ellas, y dependiendo de la causa, hablamos de la neuropática, después la isquémica y después de la neuroisquémica. Este pie diabético neuropático resulta de los daños de los nervios y esto puede llevar a que la gente deje de sentir su pie. Entonces se lastima y no siente y eso progresa al pie diabético. El isquémico, por otro lado, es dado por una mala circulación que puede llevar a que se generen úlceras y eventualmente una amputación. Y el pie diabético neuroisquémico es una combinación de ambas condiciones que puede ser particularmente grave. ¿Cuáles son los síntomas? Este pie diabético varía dependiendo de la etapa, pero usualmente iniciamos con una disminución en la sensibilidad al dolor, a veces sensación de entumecimiento o cambios inclusive en la forma del pie. Ya después tenemos las úlceras, estos callos que se hacen crónicos y obviamente lesiones visibles. ¿Cómo diagnosticamos el pie diabético? Con un examen físico exhaustivo, pruebas de sensibilidad, pruebas de circulación y en algunos casos utilizamos las pruebas de imagen que nos podrían dar alguna información como los ecos y demás. Por otro lado, ¿cómo tratamos esto? El pie diabético depende de la gravedad,
pero principalmente implica que nosotros controlemos bien nuestra diabetes, el uso de medicamentos de acorde a la receta de los médicos, y esas úlceras que en casos graves pueden progresar a lesiones deberán ser tratadas por el especialista, que en algunos casos terminan en cirugía. Más allá de lo médico que hemos nosotros tratado, pues hay que considerar también el impacto emocional y psicológico que puede llevar a causar el pie diabético en estos pacientes. Vean ustedes que ellos podrían beneficiarse también de un apoyo psicológico, de terapias de bienestar, tanto para manejar el estrés, la ansiedad, como la fisioterapia y mejorar, pues obviamente, su condición en general. Con esto damos paso a Michelle para que nos cuente qué tenemos. Al regresar de la pausa, un especialista nos comparte todos los consejos prácticos para este tema y también conoceremos a nuestra paciente del día. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos de regreso y les cuento que la diabetes en nuestro país es la principal causa de amputaciones de extremidades inferiores. Se estima que cada 30 segundos alguien pierde una extremidad por esa patología y lamentablemente el 50% de esos pacientes pierde su otra extremidad en menos de los 5 años. Los cuidados de la higiene son fundamentales para evitar terribles episodios. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la concentración de glucosa en sangre. Y mucho ojo porque el 25% de los pacientes diabéticos ingresan a hospitalización por problemas en el pie. Del 10 al 15% de ese grupo presentan úlceras. El 15% terminan en amputaciones. Esta patología se presenta más en hombres que en mujeres. Y en Ecuador la mayoría de casos se asientan en áreas rurales donde no se tiene acceso a la medicina. Si tú sufres de pie diabético, aquí las recomendaciones. Primero, examinación. Es importantísimo que se revisen los pies diariamente, que vean que no haya inflamación, enrojecimiento, que dentro de los dedos no tengan maceración. Si ellos no pueden agacharse para verse los pies, utilicen un espejo. Segundo, lavado de pies. Es súper importante lavarse los pies siquiera unas 2 veces al día. Usa esponja suave, jabón neutro y agua menor a los 37 grados de temperatura. Tiene que ser tibia, cosa que no vayan a lastimar, porque si usamos un agua muy caliente, lo que va a pasar es que vamos a quemar la piel y esto nos va a traer un lastimado que puede llevar a una úlcera. Tercero, humectación. Humectarse súper bien los pies es indispensable para un diabético. Yo les recomiendo cremas a base de urea. Urea al 10-15%, ya que la urea es un humectante súper bueno. Cuarto, evita la fricción. La fricción lo que nos trae es callosidad. Quinto, no uses alcohol o perfumes. Entonces, al usar productos que tengan alcohol o que tengan ácidos que puedan provocar irritación o quemaduras en la piel, hay que evitar al máximo posible. Sexto, vigila tus uñas y callos. Las uñas es súper importante que estén sanas, que no tengan hongos. El cortecito de las uñas para un paciente diabético y para una persona que no sea diabética tiene que ser recto. Tratar de cortar con alicate, no con corta uñas, ya que el corta uñas rompe la uña y no llegamos a donde debemos llegar, ¿sí? Nos quedan puntas, esas puntas con una lima sacarlas. Séptimo, calzado apropiado. El calzado debe de ser flexible, un calzado no plano, por lo menos de 3 a 5 centímetros de alto, un calzado que no sea muy ajustado, pero tampoco que sea muy grande. De ideal que sea de cuero. Alterna siempre entre 2 pares de zapatos y respecto al uso de medias. Un pie diabético, medias de color blanco, de algodón de preferencia, ya que como algunos de estos pacientes con esta patología pierden sensibilidad, si se lastiman con la media blanca nos podemos dar cuenta. Fíjate en los tacones. Yo les recomiendo que sea igualmente de cuero y que sea tacón magnolia. Antes de comprar tu calzado, recuerda que hasta uno mismo que no tenga pie diabético, lo recomendable para comprar un zapato es en la tarde, cuando usted ha terminado su jornada de trabajo, lo que haya tenido que hacer, porque ahí es cuando el pie está hinchado. Para mantener siempre sanos tus pies, acude al podólogo. Excelentes recomendaciones. Vean ustedes que ahora nosotros tenemos a una invitada especial, a María Elena Pulupa. Ella es una paciente pues, que debutó con diabetes y obviamente tuvo un problema de pie diabético. Bienvenida al programa. Cuéntenos qué pasó, cuándo le diagnosticaron a usted del famoso pie diabético.
Ya, buenos días, doctor. Hace unos 5 años me hicieron exámenes y fui al doctor y ahí salió que tenía diabetes y después de un tiempo se me comenzó a salir unas ampollitas en el pie y a cambiar de coloración las uñas. Entonces el doctor me recomendó ir al podólogo. O sea, usted empezó a tener, ¿qué sensaciones en los pies? De hormigueo. Como hormigueo, eso fue lo principal. Sí, de hormigueo, de calor. Y, por ejemplo, las uñas, al cortarse las uñitas, usted tenía heridas que poco a poco fueron complicándose. ¿Cómo debutó eso? O sea, sí, me comenzó a sangrar, a hacerse rojo y todo, y por eso acudí al podólogo. Por eso acudió al podólogo. ¿Y qué le hicieron en el podólogo? ¿Básicamente le trataron eso? Sí, primero me hizo un diagnóstico en el cual dijo que, o sea, que tenía que hacerme un tratamiento y me ha ido muy bien. Ya en los 5 años estoy perfecta con mis uñas. Excelente. Recomiendo ir al podólogo. No es un gasto, es una buena inversión para la salud. Y vean ustedes que es tan importante el podólogo y obviamente nosotros no hemos hecho la tarea de divulgar la necesidad de ir al podólogo. Estamos con Javier Cajas, él es podólogo precisamente para que él nos cuente ahora desde su lado. Javier, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo tratamos a las personas que tienen diabetes en relación a sus pies? ¿Siempre tienen que ir al podólogo o solo van los que ya tienen lesiones? No, generalmente los pacientes diabéticos, pacientes normales, pacientes jóvenes, pacientes adultos mayores, todos están lo que es principalmente a que vayan a hacerse tratar con el podólogo, ya que el podólogo es un especialista que primero puede dar el diagnóstico, puede hacer prevenciones, puede dar tratamiento. Generalmente lo que hace el podólogo, sea el paciente que padezca su enfermedad, sea diabético, hipertenso, un adulto mayor, un paciente joven, un niño, un paciente pediátrico, lo que hace principalmente el diabético es valorar la parte que a veces muchos se descuidan, que generalmente son los pies. Principalmente cuando va a la consulta un paciente diabético, lo que hace el podólogo son las valoraciones que son a nivel clínico. Estamos haciendo valoraciones de sensibilidad, valoraciones del mismo paciente, la anamnesis, la consulta, es más en una consulta personalizada para el paciente, ¿sí? Desde que vamos viendo las heridas, si es que tiene algún tipo de heridas, cómo se corta las uñas, cada vez cómo se cuida, cómo se hace su aseo. Entonces lo que nosotros hacemos es primero diagnosticamos, primero lo que tiene, valoramos los síntomas y después damos el tratamiento. Correcto. En este caso, el podólogo no solo lo que hace, en este caso, es tratar los problemas, el podólogo también trabaja en equipo multidisciplinario, es decir, en este caso trabajamos con un médico vascular, con un endocrinólogo, con el diabetólogo, lo que nos hace eso. Doña María Elena, ¿qué mensaje le da usted a las personas con diabetes que en este momento están sintiendo molestias? El mensaje final. Ay, sí, que acudan donde el doctor, donde el podólogo, que acudan todos, incluso a los que no tienen problemas, porque es prevención, es cuidado, Perfecto, es la mejor inversión. Mensaje. Mi querido Javier, ¿y el mensaje para la gente y finalmente dónde te podemos encontrar? Claro, no duden lo que es en visitar al podólogo. El podólogo ya en esta área de la salud tiene que estar tanto en la parte pública, en la parte privada, porque es una parte de la salud y los pies es la parte que más nos descuidamos. Nos podemos cuidar la cara, las manos, pero los pies es lo último. Don Javier. Claro, del consultorio es el 34 63 555, el celular es del 09 83 21 92 20. ¿Dónde lo encontramos? Sí, tenemos varias clínicas de atención de podología. Estamos con 4 en este momento. En Eloy Alfaro, al lado de las sándwiches del Arbolito, en la Real Audiencia, Poliglesia del Techo Rojo, en Carapungo y en Carcelín. Excelente. Ven ustedes excelentes recomendaciones que muchas veces nosotros, al no vernos los pies, como decimos vulgarmente, no le paramos mucha bola. Pero vean ustedes, quédense con nosotros, tenemos una pausa comercial, pero igualmente continuaremos el último bloque ya con el especialista médico, el cirujano vascular, el doctor Fernando Pérez. Así que manténganse en sintonía y nos vemos enseguida. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de regreso en la última parte del programa y para eso contamos con el especialista. En este caso, el doctor Fernando Pérez, cirujano vascular, quien nos va a hablar sobre el pie diabético. Doctor, ¿qué tan común es el pie diabético en el Ecuador? Bueno, el pie diabético es muy común en el Ecuador, como las enfermedades de síndrome metabólico, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes y la insuficiencia renal. Es una de las mayores complicaciones sobre esta enfermedad del pie diabético. Casi un 60% de los pacientes presentan esto. Correcto. Y mi preocupación es que, a ver, en el Ecuador hay 800,000 diabéticos de lo que se estima
¿Todos deberían, por ejemplo, tener un análisis enfocado en prevenir el pie diabético o solo desarrollan pie diabético aquellos que tienen algún problema de base aparte de la diabetes? No, una de las múltiples complicaciones del pie diabético no solo es el control por un cirujano vascular, también es un podólogo, un médico general, un médico familiar, un médico comunitario. Ellos pueden hacer para el análisis global e evitar esta complicación del pie diabético en los pacientes diabéticos. ¿Por qué los vasos sanguíneos? Es decir, ¿qué pasa con nuestra circulación a nivel de los pies? ¿Y por qué se daña la circulación en estos pacientes con diabetes? Bueno, la diabetes o la glucosa alta lo que hace es dañar todas las fibras nerviosas, ¿no? Por eso tienen déficit de sensibilidad y alteraciones motoras. Y también lo que hace es dañar los vasos sanguíneos grandes y vasos sanguíneos pequeños. Entonces, ¿qué pasa aquí? La glucosa muy alta, hay un mal intercambio de los nutrientes entre la vena y la arteria. Y lo que produce esto al mucho tiempo con la hiperglicemia, este mal intercambio de la nutrición pues hace que la piel no se nutra bien, que tenga déficit de drenaje, déficit de sudoración, hay resequedad de la piel, se forman grietas y por ende pues una infección, ¿no? Y los diabéticos tienen sus defensas bajas. Aquí, doctor, nos ha traído una serie de instrumentos. Lo primero que se hace, es decir, el examen físico, ¿es evaluar qué? Los pulsos. Un paciente que tiene pie diabético hay que examinarle los pulsos. Todo médico general lo puede hacer. El pulso que hacemos nosotros aquí usualmente, ese es en el pie también. Ese se hace en el pie, atrás de la rodilla y en la ingle. Entonces nosotros vamos a, si vemos que no tiene pulso, no palpamos bien, pues puede tener un problema ya de circulación en este paciente. Y de ahí tenemos exámenes que nos ayudan. Probablemente no palpo bien con mis manos, entonces tenemos un examen. Uno muy fácil es este instrumento que se llama Doppler. ¿Eso qué hace este Lo que Doppler? hace esto es como un estetoscopio en los cardiólogos. Perfecto. Ya, lo que hace esto es, lo vamos a aprender y esto va a dar una señal de pulso. De pulso. En los Perfecto. lugares donde se hace el examen arterial, ¿no es cierto? Entonces vamos a escuchar con este aparatito. Además de eso del examen físico, hacemos la sensibilidad y la motricidad en estos pacientes. Entonces, con eso utilizamos este instrumento que es el diapasón, ¿no es cierto? Es el diapasón. Lo que hace esto es da frecuencias para ver si tiene sensibilidad en los dedos, en los nudillos de los pies, o también podemos ver cómo están sus reflejos neurológicos. Perfecto. Es decir, el diagnóstico es clínico al inicio, obviamente con estos aparatitos del eco ya son mucho más portátiles, pero lo ideal es que nosotros vayamos al cirujano vascular para que nos evalúe esto, especialmente si es que tenemos diabetes. Pero ahora, digamos, he visto yo casos muy graves y seguramente todos los médicos que nos escuchan habrán visto casos que terminan en doble amputación. ¿Por qué llegamos a ese extremo? Es decir, ¿por qué una lesión, una uñita mal cortada, un uñero, puede llegar a causar la amputación de un pie? Primero, el mal manejo de su diabetes, ¿no es cierto? Glicemias muy altas, a veces los pacientes no se dan cuenta o probablemente no tienen un acceso adecuado a un sistema de salud primario, ¿no? Y cuando ya vienen con glicemias demasiado altas, su circulación está dañada. Sin embargo, como habían comentado en el programa, tienen primero alteraciones de sensibilidad, deformidad de los pies, callos, fricción y además de eso ya tienen alteraciones en su circulación arterial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tienen una lesión pequeña, piensan que se ponen un alcohol y con eso les va a pasar. Sin embargo, cuando ya tienen una necrosis de los dedos, ahí recién acuden a un especialista. Y en ese momento probablemente ya es demasiado tarde y se realiza una amputación. Así es, y ustedes como cirujanos vasculares, pues nosotros sabemos los procedimientos que hacen, pero ¿qué haces en este punto? Es decir, llega el paciente con la lesión vascular, es decir, una lesión fea y seguramente necrótica. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en esos casos nosotros ya hacemos, aparte del examen físico, ya estratificamos o hacemos una clasificación. Entonces, el pie diabético puede ser un paciente que tenga pie diabético neuropático. Solo esté afectado su sensibilidad y motricidad o deformidad de los dedos. Y está complicado con la infección, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros damos tratamiento. Sea esto una curación avanzada, sea esto la colocación de analgésicos o antibióticos. Cuando ya el paciente se añade a que no tiene circulación adecuada, no tiene pulsos, no escuchamos flujos, ese paciente ya entra a una estratificada de una cirugía abierta. O sea, hacer un bypass, llevar sangre de un lugar a otro, para que obviamente pueda mejorar su circulación. Eso ya es, como es la especialidad, una revascularización, la utilización de hacer un bypass, colocación de stents,
etcétera. Ya se complica, es decir, estas cirugías deben tener un costo muy alto versus una consulta que puede buscar el prevenir en etapas tempranas. Hemos visto que el doctor ha traído una especie de esponja. En ese caso, ¿cuándo se usa este tipo de aparatos? Por ejemplo, como hablamos también en el programa, nos indicaron los colegas podólogos que ellos tienen un paciente que tiene un pie en riesgo. ¿Qué es un pie en riesgo? Por ejemplo, un paciente que está con sandalias, está caminando o probablemente está usando zapatos sin medias y está haciendo una fricción en el zapato. Y lo que pasa también tiene deformidad en la planta del pie. Lo que hacemos ahí, cuando ya hacemos el examen físico o a veces ya somos referidos por podólogos, usamos una almohadilla. Entonces, esto se llama una descarga para evitar la descarga del pie. Entonces, esto lo que hace es, si tiene un pie plano o algo, va a evitar el roce duro del piso y también la utilización de un zapato para pie diabético que es ancho, ¿no? Para que evite el roce hacia las coyunturas. Sí, inclusive los el dedos. zapato tiene que ser prescrito hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. Y los colegas podólogos nos ayudan mucho en eso, para prevenir. Son excelentes profesionales. Es decir, desde la salud pública, ya nos queda un minuto, el último mensaje es, por ejemplo, sabemos que la prevención es lo fundamental. ¿Qué les invitamos a los pacientes a que hagan para prevenir el pie diabético? Bueno, primero que si ya tienen su diagnóstico de pie diabético, pacientes que tienen o diabetes, tienen que hacerse sus controles de diabetes con su médico clínico, desde luego, y de ahí hacer su chequeo, ya sea con un podólogo o un cirujano vascular. Después de eso, no perderse, no decir, bueno, ya me dio esto, voy a hacer esto y ya no voy a hacer nada más. Perfecto. Tiene que regresar continuamente con unas revisiones cada año. Y doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde le podemos encontrar? Bueno, nosotros tenemos un centro, un médico vascular que queda en el edificio CityMed, en el piso 5, oficina 511. El número de teléfono es el 450-3252. Aquí lo que tenemos en el centro también hacemos rehabilitación vascular. El paciente que se operó sigue una rehabilitación adecuada. Excelente. Vean ustedes, excelentes recomendaciones. Como siempre lo decimos aquí, prevengamos antes que lamentar. Pues ha llegado al final el programa, pues y nosotros tenemos que invitarles a ustedes a la próxima semana, donde hablaremos de un tema igualmente de la misma especialidad, las varis. Sus preguntas nos pueden hacer llegar a través de la cuenta de Twitter, @mundosaludec, o a nuestro correo electrónico, salud@teleamazonas.com. Hasta la próxima, amigos. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.